Nunca pensó Kenia López Rabadán que la mismísima Tatiana Cloutier terminara respondiéndole así con un tremendo callejón de hocico. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que como saben, la tía Tatis no se queda callada por nada del mundo y todo comenzó así, de esta manera. ¿Cómo va todo con Claudia Sheinbaum? Pues trabajando constantemente, como bien decías ahorita, todo este trabajo que se hace en este momento de pre-campaña es un trabajo mucho más al interior de las propias estructuras de los partidos que forman esta coalición, y pues la precandidata ha estado recorriendo diferentes lugares, eventos con las estructuras, con quienes estarían cuidando mesas y pues toda esta parte de lo que es ahorita estructura y designación o las encuestas para elegir quiénes representarán al resto de las posiciones que estarán en competencia. Y esa ha sido un poco la parte de lo que estamos haciendo en estos momentos. No obstante, estamos contentos porque hasta el día de hoy las encuestas le dan una preferencia amplia y sostenida. Hicieron una operación cicatriz, o sea, hubo este tema porque pues ahorita están empezando a designar, por ejemplo, ya las alcaldías aquí en la Ciudad de México y las presidencias municipales. O sea, a final de cuentas, pues este es el juego político y cada quien tiene aspiraciones legítimas a obtenerlo. Y de pronto, pues tienen ustedes un método que ha venido durante mucho tiempo. Hay quien termina enojado, aunque te soy franco, pues de momento los he visto a todos. Habrá quien diga disciplinados, habrá quien diga bien portados, habrá quien diga conformes. Bueno, yo creo que en todas las situaciones electorales, y lo podemos ver a lo largo de la historia, siempre hay un ganador y un perdedor. Y cuando hay un ganador y un perdedor, o una ganadora y una perdedora, siempre está esta situación de la molestia, el enojo, y te digo, porque ahorita me habla mucha gente, oye, yo estoy levantando la mano para esto, yo esto. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Yo no pertenezco al partido, y esto me da una libertad, y lo pongo de esta manera, porque no soy la que está metida en el día a día en todas estas confrontaciones, si así se pudiera llamar, o los jaloneos. El presidente Mario Delgado, y que también es el coordinador de esta precampaña, es el que le toca tomar estas decisiones junto con la doctora, que la doctora es a la que le entregaron el bastón, y son quienes hacen el ajuste de todos estos jaloneos, ¿no? Y yo creo que es normal. Es normal, hay gente que se va muy enojada, hay gente que dice, es suficiente lo que ha pasado, y hay gente que dice, me corresponde tanto. ¿Y cuál es el método? El método es muy fácil. Pocos son por designación y la mayoría, casi el 95%, vienen siendo por encuesta. Y en la encuesta no te equivocas. Oye, dime algo, Tatiana, ¿qué juegas en el equipo de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo que qué juego? Soy la coordinadora de voceros, pero... Sí, que estamos esta coordinación de vocerías, y qué estamos haciendo en este momento. Estamos seleccionando o reseleccionando, porque ya venía la doctora en todo el periodo de corcholatas, venía ya con gente que hacía trabajo de vocerías. Estamos logrando conformar un equipo que entraría a todas estas mesas de debates, y por otro lado también poder hacer que en los estados y en las regiones se tenga los logros de la doctora, los logros del presidente López Obrador, las propuestas cuando en su momento vengan, muy aterrizadas a las regiones, y que sepan, como dicen, que el periodismo sepa a la comunidad o al lugar donde está. Si estás en Sinaloa, que sepa chilorio; si estás en Baja California, que sepa ceviche. Entonces, de eso se trata. Adaptarlo a cada... lo voy a decir en términos neoliberales para mí, pues, a cada mercado electoral. Pues o sea, lo podríamos decir de esa manera. Yo te diría cuáles son las necesidades. Y estamos hablando ahorita de que el presidente logró que se aprobara en el Congreso el cuarto constitucional como derechos para los adultos mayores y para los niños y niños con necesidades especiales. ¿Cómo se ve eso en tu región? ¿Sí? ¿Qué significa esto en tu región? ¿Qué significa esto para la población en ese lugar? Si estamos hablando de toda la parte de derechos laborales, hay lugares donde en la parte de derechos laborales había mucho más outsourcing que en otros, y entonces decir, ¿qué significa que el outsourcing no se dé y cómo se traduce esto en el tipo de negocios? Yo te preguntaba hace tiempo el asunto de la diferenciación entre uno y otro, entre esto que venía mucho en la vieja política de si en algún punto habrá una diferenciación o una marca o una separación de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Por lo que tú me estás diciendo, entiendo que no buscan tampoco este asunto. Entiendo que lo que están haciendo es defender, a final de cuentas, los logros del gobierno. O sea, no se esconden de la bandera López Obradorista. Dos cosas aquí, fíjate, y me tocó escuchar a quien me antecedió aquí, a la señora Kenia.
Y me impresionó mucho porque decía que la doctora Sheinbaum era totalmente marginal. Entonces, el pensar eso y el caminar en eso, podríamos pensar que la doctora no gobernó la Ciudad de México, que la doctora no gobernó Tlalpan, que la doctora no tiene las credenciales propias. Y aquí diríamos dos cosas. El proyecto es el mismo, es un proyecto que han construido a lo largo de un tiempo un grupo de personas del cual tanto el presidente López Obrador como la doctora forman parte, y hay un piso común. ¿Por qué normalmente se han deslindado otros del proyecto anterior? Porque les da pena, porque no hay logros con los que se sientan cómodos y hay una desaprobación del gobierno anterior, y entonces lo que dicen, me tengo que como pintar mi raya y decir, yo no vengo con ellos. Yo creo que esa es la diferencia. Porque tienen ustedes muy bien marcado este mercado, este grupo electoral. O sea, ahí están las encuestas, tanto de popularidad de López Obrador como de posibilidades de triunfo de Claudia Sheinbaum, todas con un amplio margen. Y de ahí yo quiero preguntarte, o sea, ¿interesa ganar otro mercado? O sea, un mercado que hoy es clase media, que hoy es aspiracionista, que hoy se siente bien ofendido porque el presidente pues no se sienten apoyados, que los ha tildado pues de ambiciosos, de vulgares, de lo que tú quieras. El presidente es muy dicharachero y de pronto esas declaraciones le pegan a una clase muy particular, que es la clase media. ¿La están buscando, Tatiana? Primero que nada, fíjate, en toda esta parte de las encuestas, más o menos hablas ahorita de que está, y dependiendo cuál, pero tienes entre un 20 arriba, 14, promedio, no, pero digo un 14 a un 17 de gentes que está indecisa. A eso me quiero referir, ¿no? Esperaremos al momento en que en enero nombre a su candidato o candidata, porque ya serían en esos términos el propio partido MC. Cuando MC, decir, bueno, ¿cuánto de eso va a jalar MC o no va a jalar? Nosotros vamos por la consolidación de lo que ya tenemos, y cuando estamos diciendo es esta preferencia de la gente que ha visto los logros que Kenia no ha visto y que están ahí. Entonces, es decir, de las encuestas que tenemos hoy en día, el 37% dice, yo no voy a cambiar mi preferencia. Entonces, de los que podrían cambiarlas, hay que afianzar. ¿Por qué? Con la parte de las propuestas que vendrán propiamente con la doctora. Y luego tenemos este 14%, 17%. Hay que ir por ellos. ¿Por qué? Porque no hay un desconocimiento en algunas partes, o también puedes decir, hay gente que dice, a mí no me gustó esto, no me gustó el otro, y no hay que olvidar que vivimos una pandemia. Claro. Vivimos una pandemia y 2 años vivimos, y la vivimos en el mundo entero, no es privativa. Que esta pandemia obligó a tener una refocalización, si así llamáramos las cosas, a no darle la vista al todo y tener que concentrarte en dos cosas. Perdón que te interrumpa, es que es súper interesante lo que me estás diciendo. O sea, ustedes están, 1, afianzando lo que ya se tiene. 2, viendo estratégicamente qué va a pasar con MC de aquí a enero. Ya dijo Dante Delgado que o es él o es Jorge Álvarez Maínez. O ya dijo también que podían traer un externo. Algo oí ahorita en la mañana, era la nota. Sí, claro, sí, o sea, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa con ellos. Y bueno, tratar de obtenerlo. Pero no están buscando el voto anti-López Obradorista, que al final de cuentas ese ya está. A ver, o sea, ya claramente no se quiere la 4T, ¿no? ¿Para qué convencer? A ver, imagínate tú que yo estuviera queriendo convencer a Kenia. Por favor, ¿no? No la voy a convencer con nada. O Kenia a ti. Digo, tampoco. ¿no? Entonces digo, sí. hay una preferencia electoral en donde está muy decidida, y si lo vemos a lo largo de estos 5 años, porque lo vimos en Cámara de Diputados cuando estuve yo en la legislatura, o sea, y lo veo en la calle, ¿no? Hay gente que en mucho, como dices tú, hay algunos que se puedan sentir de cierta manera, pero hay un nicho que ni siquiera tiene la posibilidad de escuchar y ver, porque está aferrado a historias que le están contando, como ahorita el recetario que se aprendió Kenia y que repetía las frases muy claras que están poniendo en la mesa, ¿no? Entonces yo creo que esas no tienen lucha, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo está el interior de la 4T? Porque vemos a veces más interesante el debate entre la 4T que lo que está pasando entre oposición y 4T, y lo digo en serio. Tienes ahí el tema de los ultrarradicales o de los puros, y tienes algunos un poco más moderados. ¿Cómo va este asunto? Pasó con lo de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México, el apoyo que había de Harfuch gana la encuesta, pero por el tema de paridad, pues llega Clara Brugada, que representa un grupo, digamos, muchísimo más duro, más puro, más radical. ¿Cómo están en eso, Tatiana? Yo lo pongo de esta manera, y lo platicaba desde el 18 cuando buscábamos
la candidatura, o bueno, la elección del presidente López Obrador, ¿no? En la pluralidad, y tiene siempre un margen, ¿no? Yo decía que hay desde la A hasta la Z, y el país es plural. El país es plural, la diversidad propia de este país, en donde, yo te digo, en mi casa somos 10, y hay una pluralidad tremenda. Claramente. Entonces dices, la familia Cloutier, entonces dices, en esta pluralidad tienes que tener diversidad en todos los sentidos, y dices, no hay pensamiento único. Y en este no pensamiento, ¿qué hay? Hay un proyecto que es pegamento, y es lo que une para avanzar en ese sentido, más en pensamientos y en todo. Bueno, hay quien dice o diría, de este 14%, digo, vamos por cuál, pues a lo mejor nomás podremos convencer a 2, dirían unos, otros dirían podemos ir por 4, otros dirían podemos ir por 10, con propuestas que podrían ser escuchadas. Y a veces, porque esto, digo, no voy a, ustedes como noticiero lo entiendes, ¿no? Hay gente que nomás por las siglas no te escucharía. Sí, claro. Y hay gente que dice, yo no escucho a otros por las siglas. Entonces hay una predisposición que sucede de la misma manera. Y en ese sentido, esta pluralidad que se tiene en el movimiento con un proyecto pegamento es lo que te da el que podamos llegar a más. En ese proyecto pegamento, que como le dices, Tatiana Cloutier, en el 2018 tú fuiste una figura fundamental en la campaña de López Obrador. O sea, la tía Tatis, la mujer que tenía un lado un poco más amable, que parecía que este asunto era tan radical. Pues no lo sé, a eso voy a la pregunta, ¿no? O sea, porque en ese momento estos radicalismos no estaban tan a flote, más bien como que estos los escondían, y trataba de salir mucho más a flote el tema de la cara amable de la 4T hacia clases medias, de la cara moderada. Bueno, vuelvo a ponerlo de esta manera, ¿no? Andas, primero, mucha de la gente de esta que dices, andaba en la calle tocando puertas, tocando ventanas, o sea, tocando puertas, dando la cara, entregando el periódico Regeneración, haciendo un contacto mucho más directo con la población, y yo creo que eso fue lo que no permitió a lo mejor, pero si lo vas, cuando estábamos ya en Cámara de Diputados, nuestras compañeras y compañeros que llegaron son los que tocaron la puerta de la gente. Y luego también decía ahorita la propia Kenia, es que no ha cumplido nada. Por favor, digo, yo recuerdo los primeros, no me acuerdo si fueron los primeros 3 o 6 meses del presidente en el gobierno, que sacó su lista, que la debería de buscar porque la tengo en mi Facebook, su lista de las 100 promesas que hizo. Le faltaban 3 de cumplir a los 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pero esta vinculación. Perdón que te interrumpa, Tatiana, pero en 2018 yo no veía a un López Obrador que decía, vamos a desaparecer el INAI, vamos a eliminar el INE porque el INE nada más consume mucho, o lo vamos a cambiar. No, pero vamos a poner jueces y magistrados a votación. Vamos a 2 cosas. O sea, todos esos discursos radicales, vamos a separar tema por tema, no estaban, ¿no? En la parte del INE, ¿no? En la parte del INE lo que siempre dijo es, y va dentro de toda la austeridad republicana, es bajar el recurso para que no se malgaste. Y nosotros lo propusimos, Mario Delgado y una servidora, presentamos una iniciativa, no directamente con el INE, sino a una reforma electoral en la cual a los partidos políticos se les disminuyera el 30% del recurso que se les da. Entonces, si tú ves, los partidos, o sea, todos los que hoy se quejan, ¿sí?, lo votaron en contra. El PAN, el PRI lo votaron en contra y dijeron, de ninguna manera nos quieres desaparecer. No, el recurso que se da a los partidos políticos es enorme, y recordarás desde el 2006, cuando vino este cambio en la ley electoral y que ya el INE contrataba los espacios en medios, este recurso no se le quitó a los partidos, entonces se creció indirectamente. Entonces dices, hay margen para que el INE pudiese tener menos recursos. Y ya si te vas a lo fino, hay una duplicidad de funciones en algunos temas, y en otros, yo soy de la idea, y lo viví en Nuevo León en una campaña local, ¿sí?, en donde al INE no le da para tener ciertas supervisiones y requieres del apoyo local. Pero hay una burocracia. Yo insisto en este tema, es que ese no era el compromiso de campaña de 2018. No se hablaba de eso en 2018, no era un presidente radical como el que llegó después ya a la mañanera, ¿no? Pero a lo mejor no lo tenías en ese momento en la mesa, cuando estás viendo los números, no tienes el presupuesto con lo fino que vas teniendo en todo lo que cuesta. Es lo que le decían, perdón que te interrumpa, presidente radical.
El presidente que escribían, o que escribíamos muchos, y decíamos, pues es un López Obrador moderado, es una izquierda progresista, una izquierda moderna. Fíjate, Luis, te voy a platicar ese que algo. está peleado con los empresarios, no es cierto, ya no existe, porque ahí está Tatiana, ahí está Romo. Pero no está peleado con los empresarios. Yo creo que, y esto lo hemos dicho y lo he platicado mucho desde la campaña del 2018, el presidente a veces hace generalizaciones, y en este tipo de generalizaciones yo digo que debería decir, hay un grupo de empresarios, ¿no? Que los hay, como también hay un grupo de ciudadanos, o como también habemos un grupo de personas, ¿no? Entonces, periodistas, por eso te digo, cuando hacemos generalizaciones a veces cometemos el error de generalizar y poner a todo el mundo en el mismo paquete, que no cabemos todos en un mismo paquete. Entonces esa parte creo que no. Pero fíjate, me tocó estar con la gente del banco, del Swiss Bank en Monterrey, en una presentación de perspectivas económicas. ¿Cuándo era secretaria de Economía? No, me tocó antes? Ya habiendo renunciado. Me Okay. tocó estar en este inter de este año, a principios del año, a lo mejor en la mitad, marzo por decir, y decían ellos, estaban hablando de por qué México era el mejor lugar para invertir, y te daban todos los motivos de la macroeconomía, de pues lo del nearshoring, es un gran país. Bueno, somos un gran país, Sí, definitivamente, sí y somos gente súper capaz y todo lo más. Bueno, decían ellos, y esto un poco contestando al tema del presidente, si nosotros nos vamos al resto de América Latina, decían, no sabemos quién es el nuevo Lula, no sabemos quién es Petro, o sea, porque iban llegando, ¿no? En Ecuador, pues estas broncas que un día se sube, otro se baja y un día cambian. Entonces hacían una radiografía, y bueno, y ahorita con lo de Milei que acaba de pasar en Argentina, con esta parte de la devaluación del 50% de su moneda. Entonces decían, no estaba Milei en aquel entonces, ¿no? Entonces hacían una radiografía y decía, el presidente López Obrador tiene 5 años en las mañaneras diciendo exactamente lo mismo. Ya lo conocemos y eso da ya estabilidad. Le tomaron la medida. Ya, o sea, pues sí, tenemos una estabilidad enorme en la macroeconomía, tenemos una estabilidad en circunstancias, o sea, entonces no podemos, y entendiendo que a veces dices tú, no me gusta cómo se ponen las cosas, pudiera decir la gente, y dices, a veces para poder lograr cambios fuertes a partir de una inercia que traíamos en el país, a lo mejor requiere un lenguaje más... Claro, más duro, más fuerte. Al final así es el presidente en ese sentido. Al principio te soy franco, o sea, la primera vez que empezó a poner periodistas en una lista, en las cuales me puso, por cierto, varias veces, sí llamaba la atención, sí sacaba de onda, sí daba miedo incluso. Después te vas dando cuenta que así es, y creo que eso sobra mucho, y creo que el país podría crecer mucho más. Creo que con este nearshoring podríamos tener no un 3.5, sino un 5, un 7 a lo mejor, y creo que el presidente es estridente, y entiendo que no se puede no defender al presidente. O sea, a ver, ustedes están en ese por eso te digo, Tatiana. no, pero te digo es como cuando no te abrazó, ¿te acuerdas? Pues yo te digo, y les digo yo, primero, puedo Así decir el abrazo o no, ¿no? Yo venía de salida, y si me hubiera abrazado en ese momento, primero estaba él aplaudiendo, ni siquiera, si me hubiera abrazado, a lo mejor me suelto chillando ahí. ¿Sí? Okay. Porque emocionalmente venía, o sea, es mucho lo que pasó, ¿no? Es decir, emocionalmente traes 3 días estando ahí para dar la noticia. ¿No estabas ya muy desgastada de todo lo que había pasado? La verdad, ¿desgastada de qué? Cansada. Sí, me vine en el 17, al tema de apoyar la pre-campaña, son 17, 18, 19, 20, 21, o sea, son varios años, voy y vengo a Monterrey y eso te hace una diferencia. Y ahorita fíjate que comentabas algo, con respecto a lo que dice el presidente y lo que hace, dice, pero por ejemplo el gobernador de Nuevo León dice y hace, o sea, te dice y luego te manda a la WIF, o la wifita, ¿verdad? La local. Luego dice y luego te corta el agua. Dice, o sea... ¿Samuel García? Sí. Entonces, es importante, y entiendo, dices, te puede gustar o no te puede gustar. Como dices, podríamos estar creciendo. Yo creo que para tener un cambio y una situación de tajo, de un movimiento que había que parar una serie de cosas, a lo mejor se necesita más radicalismo en ese sentido para parar. No será un momento, lo pregunto nada más, entre tantas diferencias que buscamos, porque así está la prensa, estamos buscando eso, estamos buscando en la opinión pública estas diferencias, es parte de la narrativa, pues, pero no será una diferencia fundamental entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, la estridencia.
Yo creo que yo no veo a la doctora peleándose y llamándole borregos a los parlamentistas europeos. Yo no veo a Claudia Sheinbaum diciendo esos borregos parlamentistas europeos. Bueno, yo creo que no lo veo. Son estilos diferentes. Ajá. Son estilos diferentes. La doctora, voy a ponerlo aquí, es mujer y en este sentido parecería que no, pero como mujer yo digo, la veo abismal. La veo diferente, no necesariamente con quien me antecedió ahorita, que se ve un poco más a lo que estás mencionando ahorita. Y te digo, por otro lado, también hay una formación diferente. El presidente, vamos a decir, se formó en la calle en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es politólogo, estudió ciencias políticas y esa es la parte de la que viene de una lucha social. La doctora viene de una lucha social, sin embargo es científica y eso te da otra manera de percibir las cosas y yo creo que esa es la parte en donde en los estilos pudiésemos pensar que hay un cambio, habiendo un proyecto común. Siempre está abierto el micrófono, Tatiana Cloutier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Y déjame leer algo de lo que está llegando. Está llegando una brutalidad de comentarios. Y dicen, no está hablando de Morena, Tatiana, está hablando de ilusiones que no existen. Yo creo que la doctora Claudia puede llegar a ser hasta más autoritaria que López Obrador. Dios. Nos dicen aquí, Tatiana solamente justifica mentiras. Yo creo que es un desastre lo que está pasando. Es un México destruido. Nos matan a todos los días y solamente lo justifican. Me encantaría dejar mi correo electrónico y quien quiera mandarme comentarios, porque te digo para que sí, es tcarrillo c64@gmail.com y que manden fundamentos en esto que están diciendo, porque otra vez es esta parte de la población que, vuelvo a decir, está hablando, es como la que dice veo las siglas y ya no escucho. Sí, bueno, sí estamos, dicen así aquí, es. Estoy escuchando a Tatiana y yo creo que le llegaron al precio en Morena desde hace mucho tiempo. Dios de mi vida. Dicen aquí. Oye, te invito también, me invito a que puedan hacer un análisis de, cuando dicen le llegaron al precio, de todo lo que, de mi estilo de vida previo, de ahorita, y verás que no hay nada más difícil. Le puedes preguntar inclusive a todos mis vecinos. Y aquí hay también al otro lado, ¿no? ¿Qué diferencia de persona? Yo creo que Tatiana es inteligente, basta el lenguaje congruente. Yo prefiero a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Aquí dicen aquí otras personas. Aquí me dicen, yo creo que es muy difícil defender al presidente, pero se entiende hacia dónde van y que son diferentes. Sheinbaum, es que está muy largo el mensaje, entonces estoy leyendo así rápidamente. El problema real es que de pronto en el poder muchos se quedaron ciegos y se hicieron soberbios. Dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337. Yo creo que que solamente estás haciendo cosas para que caiga Tatiana Cloutier. No, pues que estamos platicando, caray. Sí, pero ya estoy vendido con uno y con otro. Pero Tatiana, es eso, pero ese es el tema, ¿no? O sea, hay gente que con solo ver las siglas, nuestro escuchar se cierra o se afina para tener la razón de lo que la queremos tener. Te voy a decir, me tocó estar en Monterrey hace 3 días en un evento de Rotarios y me decía un señor, es que tengo mucho miedo. De Rotarios, ¿eh? O sea, sí. ¿Qué puede ser más fifí que un Rotario? Entonces me decía, es que tengo mucho miedo. ¿De qué tiene miedo, señor? Entonces me decía, de todo lo que se dice, dígame qué se dice. Pues todas esas cosas, dígame qué se dice. Pues todo eso, pero no me dice nada. Okay. Entonces creo que hay un estándar en donde ya hay una predisposición para los dos lados, ¿no? Lo entiendo como tal, en donde no estamos escuchando, puedo estar de acuerdo contigo o no, pero tenemos dificultad para filtrar. Gracias, Tatiana. Al contrario, Cloutier. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está la mismísima Tatiana Cloutier respondiéndole nada más y nada menos que a la caballona que anteriormente hasta le había retado a un debate y que no sé qué con Tatiana Cloutier y que para defender de puntos de vista pero ahí está la Tatiana Cloutier, se le apareció al día siguiente y no apareció la mismísima caballona. Sería un buen debate, aunque ya me imagino lo que va a decir la Kenia López Rabadán, lo mismo. Sería un buen agarrón, pero pues hay que ver. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto. La caballona se quedó completamente muda al escuchar, yo creo, a la mismísima Tatiana Cloutier. Ahora veamos los comentarios hasta el momento, que son vía Facebook, sin antes mencionar la encuesta también que es vía Facebook. ¿Ustedes quién creen que
estén de acuerdo o no con Tatiana, y el 95% le dice que sí a Tatiana Cloutier y solamente el 5% que no a la mismísima Tatiana Cloutier. Veamos los comentarios hasta el momento. Recuerden que son vía Facebook de la tía Tati. Isabel OEG, saludos. Jorge Ramírez, vamos a arrasar con la doctora Claudia Sheinbaum este año 2024, mi gente, con todo Morelos en las urnas, con Morena para examinar el cáncer del PRMC. Jesús Magistrados Chayoteros, puro Morena, mis morenos. Anulfo Soto, saludos desde Avon, Colorado. Saludos Anul desde Guadalajara, Jalisco, México. Alejandro Ordóñez, saludos a Tatiana Cloutier, política muy querida por México. Ichedín Valdovío, saludos, chingona, la tía Tatis, completamente de acuerdo. Y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página del video, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video, comentar, compartir, difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.